eso yo no creo que haya pasado un año de mi vida que no haya escuchado eso no sé cuántas veces. Pero tenemos un proverbio popular que dice que el que se lleva de consejo muere de viejo. El que se lleva de consejo muere de viejo. ¿Y qué es lo que nos quieren decir con esto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la moraleja de este refrán? Bueno, en realidad el refrán estimula a que nosotros consideremos de una manera seria. Yo recuerdo en el libro de Proverbios, creo que es Proverbios capítulo 1, por ahí al principio, dice que hijo mío, atesora la sabiduría. Y dice, atesórala como a la plata y el oro. Todo el mundo anda buscando plata y oro y todo el mundo quiere tener un rinconcito y lo pone en un sitio donde todo el mundo no sepa para que no se lo quiten. Y Dios quiere que nosotros atesoremos de esa manera la sabiduría, el entendimiento. Y este refrán está tratando de estimularnos a que consideremos seriamente el consejo, lo que alguien nos ha dicho, alguien con calificaciones para aconsejar, porque en un momento vamos a hablar de que no todo el mundo es un buen consejero. Pero en la vida se toman muchas decisiones y obviamente si usted ha vivido algo, ya se ha dado cuenta de que no todo el tiempo tenemos todos los elementos de juicios en la mano. Muchas veces tenemos que tomar decisiones sin conocer algunos detalles de la problemática que estamos viviendo, y en ese sentido no nos sentimos tan seguros al momento de tomar. Bueno, y hay muchísimas cosas en la vida que lo hacemos por aproximación, por estimación. Hay mucha gente que ha tenido la experiencia que yo no he tenido, y por tanto, esa gente puede haber pagado hasta un precio altísimo por lo que han aprendido, por los errores que cometieron, y yo no tengo que vivir otra vez esos errores. Yo he escuchado en nuestra sociedad que fácilmente hijos le dicen a los padres, ya tú tuviste tu experiencia, ahora déjame a mí tener la mía. Y eso puede sonar bonito, pero es pura tontería. Porque el que se ha dado un tropezón en un pie descalzo sabe lo bueno que es que le digan no pase por ahí, que te vas a dar duro. Y eso es lo que nos quiere comunicar este refrán, este proverbio popular. Si quieres vivir más, necesitas escuchar, poner atención al consejo que te están dando, porque eso te va a ayudar a tener una vida más larga. Pero el día de hoy, y como siempre desde esta tarima, tenemos que evaluar la situación no solamente con la ayuda de la sabiduría popular, porque hasta la sabiduría popular falla. Necesitamos la seguridad de la palabra de Dios. Así que hay muchas formas en que podemos ver versículos de la Biblia donde nos dice prácticamente lo mismo. Hijo mío, oye mi consejo para que te vaya bien, para que tengas una vida larga. Pero yo cogí esta en Proverbios capítulo 12, el versículo 15, y dice que al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo. Y ahí hay
una evidencia de la mecánica, de la experiencia en la vida diaria que vivimos muchos y en nuestros días demasiado. Al necio le parece bien lo que emprende. ¿Saben lo que quiere decir eso? Piénselo ahí. 30 segundos. ¿Qué es lo que está comunicando esta palabra sobre el necio que le parece bien lo que emprende? Se supone que si yo emprendo algo es porque me parece bien. Pero ¿y qué hay? ¿Cuál es el asunto de la necedad en este caso? Y es que muchas veces nos hemos sentido muy seguros de que todo está bien coordinado y al rato alguna situación adversa nos hace sentir muy seguros de todo lo contrario. Y eso quiero que entendamos que no nos pasa solamente porque somos maliciosos. No nos pasa porque tenemos un mal corazón. No. Nos pasa por asuntos naturales. Nos pasa por experiencias anteriores. Por muchas razones nos pasa. Por ejemplo, hay un señor que se llamó, William Thomson o Lord Kelvin. Este señor fue un científico que nació en el 1824 y murió en el 1907, o sea, ya hace un rato. Pero ese señor era un físico, matemático e ingeniero. Ese no era un Juan de los Palotes que vivía en la esquina jugando dominó. No, hizo grandes trabajos en el análisis matemático de la electricidad y en la formulación de la primera y segunda leyes de la termodinámica. El título de señor Kelvin, de Lord Kelvin, era un título, ¿cómo se llama?, de la aristocracia que se daba por mérito, como por ejemplo en estos días se da un doctor honoris causa o algo parecido, pero en otro ámbito era un título que le concedía méritos a esa persona, y el tipo era, su ángulo era científico y hizo muchos aportes, pero no quise perder mucho tiempo citando todos esos aportes. O sea que el tipo era una gran persona, ¿ok? Y así quedó registrado para la historia. Pero algo interesante ocurrió al varón Kelvin. Y fue que en su tiempo comenzó a desarrollarse la técnica de los rayos X. ¿Saben de lo que estoy hablando? Rayos X. El que se rompe un hueso, se da un golpe que puede llevar a la rotura de un hueso, le tiran una radiografía, eso se llama rayos X. Y esto comenzó en su tiempo. Y dice la historia que cuando se introdujeron los rayos X, el varón Kelvin negó la efectividad de eso y hasta la consideró como un truco fraudulento. Acuérdense, estamos hablando de un físico, matemático e ingeniero galardonado y reconocido. Bueno, en algunos comentarios leí que de esa época, de esa generación, él pudo ser el científico más reconocido de la historia. O sea que cuando este señor hablaba se oía. Había que escucharlo. Pero él, cuando le vinieron a hablar de la radiografía, después que lo miró por la derecha, por la izquierda, dijo, no. Dejen su relajo. Eso no sirve.
Pero asimismo resume rápidamente la historia de que luego que que se le presentó más evidencia, terminó aceptando la idea y hasta se dejó hacer una radiografía de su mano en mayo de 1896. Este hombre fue un gran científico y aún así su impresión del asunto estaba totalmente equivocada. La mayoría de nosotros, no menos de la mitad pienso yo, hemos recibido una radiografía de algún hueso del cuerpo o de un diente de la boca. Y él mismo, posteriormente, afirmó la validez de la técnica. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Necesitamos aprender que nuestra impresión es importante. Es importante, yo quiero que ustedes tengan eso en cuenta. ¿Por qué digo que es importante? Porque la misma Biblia en un momento cuando hay una discusión que si se debe practicar esto, que si no se debe practicar aquello, dice cada uno tiene que estar plenamente convencido en su propia mente. A la misma vez también dice que cada uno va a dar cuenta a Dios de sí mismo. En ese sentido, cada uno tiene que tener su propia impresión del asunto. Sí, es valedero. Lo que no podemos hacer es pensar que mi impresión es infalible. Que el que no piense como yo está equivocado. ¿Entiende eso? Que nunca me voy a equivocar. Yo tuve un jefe que me enseñó muchas cosas y el tipo era inteligentísimo, pero bien arrogante. Él decía, hasta en una reunión con gerentes, con vicepresidentes, yo nunca me he equivocado. Y dijo delante de mí, bueno, en una vez me equivoqué y fue que pensé que estaba equivocado. Óigame, hay gente que tiene unos zapatos bien pesados, pero nosotros necesitamos aprender que nuestra impresión es importante, pero no es infalible. Muchas veces nos equivocamos y esta equivocación no necesariamente es maldad, pero sí evidencia de que tenemos límites. Tenemos límites. Pero si nosotros volvemos al texto de hoy, ahí nos habla de un peligro fuerte. Porque de manera natural podemos equivocarnos simplemente porque somos limitados. Así como un niño se equivoca, por ejemplo, mis niñas, cuando ellas tenían 7, 8 años que nosotros llegamos aquí, teníamos 1 año o 2 aquí en Estados Unidos, estábamos empezando, la situación económica no era tan favorable, no era tan buena. Estábamos con muchas cosas muy limitadas. Entonces a veces andábamos por ahí y íbamos a una tienda o a un sitio y ellas querían algo y en ese momento no podíamos comprársela. Decíamos, no tenemos el dinero para comprarla. ¿Y sabe qué me decían ellas? Pero coge la tarjeta de crédito. Dale la tarjeta. Pues ella veía que en momentos dábamos la tarjeta y nos daban la cosa. Y yo decía, pues saca la tarjeta, tú la tienes ahí. ¿Verdad? Como esa lo aguanta todo. Por naturaleza se equivocaban porque eran niñas, ¿verdad? Y por eso
De manera natural, en ninguno de nuestros hogares son niños de 7 ni de 10 años los que determinan el presupuesto del hogar, ¿verdad que no? Son limitaciones naturales y todos tenemos limitaciones naturales. El problema está cuando somos adultos y decimos, eso es así porque yo dije que es así. ¿Ve cómo es la cosa? Nuestra equivocación se convierte en necedad cuando se nos aconseja y no atendemos al consejo. Ya eso es otra cosa. Al necio le parece bien lo que él hace. Eso lo hice yo. Y ¿sabes qué? Esa es una de esas frasecitas en la que el diablo va envenenando la sociedad. Tú eres tan especial que nadie se puede oponer a lo que tú digas. La gente te dice así. No dejes que nadie te diga que tú estás equivocado. Yo entiendo que hay abusos, yo entiendo que hay engañadores, yo entiendo sí que hay falsos maestros y de todo un poco. Pero criar a un niño y a un adolescente con la mentalidad de que todo lo que tú hagas está bien porque lo hiciste tú, eso significa un homicidio. Tú lo estás mandando para la cárcel pronto. ¿Entienden eso? Pero eso está en nuestra sociedad, yo lo he visto. Entonces el problema de la necedad está cuando recibimos el consejo que necesitamos, pero decimos, no, eso no fui yo que lo dije, lo que va es esto. Y entonces, en ese sentido, quiero darle luz para que ustedes vean cómo la palabra presenta eso y cómo trasciende eso en la palabra de Dios. La primera que les voy a enseñar está en Jeremías capítulo 7, versículos 23 al 25, donde dice el Señor hablando de su pueblo, lo que sí les ordené fue lo siguiente, obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Obedézcanme. Y entonces va a haber una verdadera relación entre un Dios y su pueblo. Condúzcanse conforme a lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. ¿Quiere que te vaya bien? Llévate de lo que Dios te ordena. Pero ellos no me obedecieron, dice el Señor, ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles día tras día a mis servidores, los profetas. Fíjense lo que pasó con esta gente, que Dios le dio su consejo para que les fuera bien, pero ellos se aferraron a su propia convicción. Y mis queridos hermanos, hasta la naturaleza nos dice que lo que sembramos, cosechamos. ¿Y qué sembraron ellos? Bueno, ahí esa parte de la segunda parte del verso 24 dice, fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Ese es parte del precio de la necedad, es parte del precio del rechazo del consejo de Dios. Pero algo en particular que me importa que lo podamos ver, porque uno de los problemas y de las excusas para no hacerle caso a lo que Dios dice es el factor humano. No, ese pastor lo que
Después que se le cayó el pelo, él no sabe lo que dice. Tú ves, buscamos la excusa. Pero dice allí que desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, Dios no ha dejado de enviarle día tras día a sus profetas. Dios les mandaba, si ustedes analizan, ven la historia del Antiguo Testamento, van a ver cómo ahora está este, a veces anda junto, a veces está este. Y en la Biblia tiene muchos profetas en el Antiguo Testamento. Hay los profetas mayores, Isaías, Jeremías, todos esos que están allí, Daniel, están los profetas chiquitos, Miqueas y toda esa gente. Dios usaba a sus mensajeros para darle consejo a la gente. A veces nosotros decimos, no, los hombres son muy tramposos, ¿cierto? Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero fue un hombre que bajó del cielo, bueno, no que bajó del cielo, el que bajó del cielo se hizo hombre y entregó su vida por nosotros. Y él preparó hombres, mujeres, para que siguieran su obra en esta tierra. No podemos desechar el consejo de Dios porque los hombres son defectuosos y en eso tenemos que estar todos de acuerdo. Los hombres somos defectuosos, todos. Pero Dios es Dios y el método que Él escoge no va a ser cuestionado por nosotros. Amén. Uy, qué bajito estuvo eso. Voy a seguir. El asunto es que no pueden faltar los consejos. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Si queremos que nuestros planes y proyectos prosperen, necesitamos buscar consejo y no uno solo. Fíjense en los términos que está hablando aquí, no es uno solo, son muchos. Me siento en la necesidad de aclarar algo, ya que estamos hablando de mucho consejo, y es que no todo consejo es bueno. No todo el mundo está calificado para dar consejo. Entonces, ¿cómo podemos tener un buen consejo que me ayude a llegar a viejo? Vamos a darles, estos son temas que tienen muchas vertientes, pero le voy a dar 3 cosas fundamentales aquí. Primero, para escoger un buen consejo, el Salmo 119 dice, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Si quieren un buen consejo, la palabra de Dios dice que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Por eso cuando a Jesucristo le dijeron, ay maestro bueno, Él dijo, ¿tú sabes lo que tú estás diciendo? Porque bueno solo es Dios. En ese sentido, el Salmo 127 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pueden tener el mejor título universitario, el empleo en la mejor industria, en la mejor compañía, tener el mejor negocio, los hijos más bonitos, pero en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no está ahí, sin Dios no hay verdadera vida. Sin Dios no hay un futuro cierto. Y
La expresión del pensamiento de Dios más segura que tenemos se llama su palabra. Así que un principio fundamental para un buen consejo es conocer la palabra de Dios, porque necesitamos andar conforme a su ley. Amén. Ese mismo salmista por allá lejos dice: tu ley es mi delicia, oh Jehová. Y en el Salmo 19 dice que los mandamientos de Jehová hacen sabio al sencillo y son más dulces que la miel que destila del panal. Algunos piensan que los mandamientos de Dios son un problema, son cadenas que nos hacen esclavos y no nos dejan ser libres. El Salmo 2 da un ejemplo de eso. El Salmo 2 dice que los reyes de la tierra se consultan, se unen unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Y sabe cómo dicen ellos? Quitemos de nosotros sus ligaduras. Dice, que no nos gobierne Dios ni nos gobierne nadie. Nosotros sabemos lo que queremos y para dónde vamos. Así decían cuando empezaron la Torre de Babel. Y todavía sigue el mismo espíritu rondando en las esferas de oscuridad. Así que cuando tengas una duda, pregúntate qué dice la palabra de Dios de esto. Así que antes de que llegue la duda, aprende la palabra de Dios. Dios, como decía anteriormente, Él ha provisto sus profetas. En el Nuevo Testamento podemos traducir de esto de esta manera. En Efesios capítulo 4 dice que Jesucristo instituyó en la iglesia a pastores, evangelistas, maestros y apóstoles. Para edificación del cuerpo de Cristo necesitamos aprender la palabra. Esta mañana estábamos discutiendo la palabra ahí y hacíamos preguntas, íbamos y veníamos y decíamos lo que decía el otro, lo que no decía y lo que Dios dice en su palabra. Así cuando llega el momento de la decisión, tú puedes andar en la ley de Dios. Amén. Ay, caramba. Yo debo de cambiar el tema. Vamos a predicar ahora de las paletas los domingos. ¿A cuánto gustan las paletas? No puedo dejar este tema, así que le doy la paleta al final. El segundo texto está en Romanos capítulo 13. Estamos buscando buen consejo. Y dice la palabra en Romanos 13 que todos deben someterse a las autoridades públicas, porque no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Y los que así proceden recibirán castigo. ¿Saben por qué me gusta? Traigo este tema a colación, esta escritura. Porque a mí me gusta llegar al terreno de lo práctico. Ok, pastor, usted está diciendo eso, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? ¿En qué parada me bajo del autobús? ¿En cuál lo cojo? Y así sé lo que voy a hacer mañana. Pues sabe que Dios ha establecido autoridades y esas autoridades lo representan a Él. Pero, como dije, a nosotros no nos gusta lo que representa a Dios, porque todo es débil y todo es problemático. Y yo le voy a enseñar una de las autoridades más problemáticas que nosotros tenemos. Es una autoridad que está constituida de latón, alambres eléctricos, bombillos y mamparas de colores. En el terreno de la vida diaria lo llamamos el semáforo. Pero yo le estoy presentando a ustedes el semáforo ahora, no como un objeto que lo podemos desarmar y a lo mejor no conseguimos 10 o 15 dólares vendiendo las partes. No.
Le estoy presentando un objeto inanimado totalmente como una autoridad de Dios. Porque todas las autoridades, hablando las autoridades públicas, han sido establecidas por Él. Y el que se opone a lo establecido por Dios, se está oponiendo a Dios. Entonces, cuando ese pedazo de latón pintado de amarillo pone la luz roja, ¿sabes cuál es el consejo? Párese, compadre. Es un latón. 3 o 4 cables, 3 bombillos, un circuito electrónico ahí para controlar los cambios. Ahí no hay nadie. Sin embargo, de parte de Dios, Dios te está hablando. Se puso amarillo, ve más suave. Se puso rojo, párate. Se puso verde, camina. Sí, pastor, pero eso fue la ciudad que lo puso. Ok. ¿Y la ciudad no son autoridades? Sí. Entonces, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y el maestro que dice, estudien desde el capítulo 13 hasta el 18, va a haber un examen el lunes. Se dice, el lunes de repente se te pica una muela y te empieza a doler tanto que no vas para la escuela. ¿Verdad? Pero ¿qué va? Eso no tiene nada que ver con Dios. El maestro es un impío que no conoce de nada y está puesto a la Biblia y todo. El que se opone a la autoridad se pone a lo establecido por Dios. Yo no quiero decir que usted tiene que hacer la vagabundería que muchas autoridades dicen que deben hacerse, porque hay muchas autoridades corrompidas, casi todas. Pero, por eso en un momento a los apóstoles, después de la resurrección de Jesucristo y después que se derramó el Espíritu Santo, lo metieron preso y les prohibieron que predicara lo que ellos estaban predicando en el nombre de Jesucristo. Y ellos le dijeron, bueno, ustedes juzguen si es más importante o correcto, si es obedecerlo a ustedes o obedecer a Dios. Porque Dios, Jesucristo, antes de irse, hasta el último minuto que estuvo aquí en la tierra, les dijo, como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Hagan discípulos de todas las naciones, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no va a ser condenado. O sea que las autoridades tienen sus límites. Y claro, las autoridades así, de este orden, son muy específicas. El semáforo no va a tu casa a decirte que hoy tiene que cocinar locrio de arenque. No. Que tu hijo tiene que estudiar mecánica de avión, o que te cases con aquella o con este otro. No, no tiene nada que ver con eso. Cada autoridad tiene su parte. Pero la mejor autoridad que voy a mencionar, porque el factor humano siempre es un problema para nosotros, pero tenemos que ir a lo práctico en el momento de escuchar el consejo de Dios. Te voy a decir que la palabra de Dios, si hay a una autoridad que Dios menciona y dice, esos son yo, se llaman papá y mamá. Hijo mío, escucha el consejo de tu padre y no descuides el consejo de tu madre. Honra a papá y a mamá para que te vaya bien en la vida. Oh no, ahora están legislando
y gente que vienen con la boca llena de orgullo y de cuantas cosas, que ponen a ocultarle las cosas maliciosas que los hijos están haciendo en la escuela, porque ellos tienen derecho a privacidad. Mire, yo casi me paro y le doy un pecozón a un doctor un día que me quiso decir como que mi niña, yo tenía que pedirle permiso para yo estar en la cosa. Digo, mire, usted está loco. ¿Usted sabe quién es que paga esa cuenta? No me hable disparate. Y me le querían poner una vacuna ahí a una niña de 10, de 12 años, de que una vacuna contra el exceso de actividad sexual. Yo dije, pero ven acá, una papaloma, qué sé yo, de cáncer, para evitar el cáncer cervical. Miren, mis hijas todas se pusieron todas las vacunas del mundo, pero cuando me hablaron de eso, digo, pare su mano ahí. Yo crío mis hijas. En mi casa se le vacuna a ella en contra de esa vagabundería que usted está hablando. No es esa jeringuilla al contrario, lo que hace es que la entrega a una vida depravada. Es increíble como los doctores se sorprendieron cuando mi hija ya se iba a casar y mi esposa la llevó al médico para que la chequeara y ella le estaba haciendo así a mi hija, mire, le picaba los ojos como quien dice, no te apures, te voy a preguntar cosas que tu mamá no se dé cuenta. Es serio lo que le estoy diciendo, fue así. Y ella le respondió, no, yo no he tenido relaciones. Y ella, como, está bien, no te apures, yo sé, no te apures, no le voy a decir nada a tu mamá. Pero cuando le hace el examen, dice, ay, no, espérate, ya está bien, bye bye. Porque que una niña vaya señorita al matrimonio en estos tiempos es una ridiculez. Si quieres buen consejo, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos las autoridades. Y la más grande que tenemos en la tierra se llaman papá y mamá. De acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y el que no se lleva de eso, no le va a ir bien. No es el deseo de Dios, pero no le va a ir bien. El último texto es Mateo capítulo 7. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de qué consejero es bueno y qué consejero no es bueno? Oigan lo que dice el Señor Jesucristo. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Recuerdo al presidente doctor Joaquín Balaguer. Por sus frutos los van a conocer. Pero es verdad, es palabra de Dios. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Ese hombre que lo conocen todo en el barrio, que anda con prostitutas y con cuantas cosas, no se lleve de que él le va a conseguir un buen trabajo a su hija. Conózcalo por su fruto. Si tiene una mala vida, no es un buen consejero. Aún la palabra cuando habla del tema de quién puede ser ministro en la iglesia, de quienes pueden dirigir la iglesia, dice que sea marido de una sola mujer. Que no se hable mal de él en la calle. Por sus frutos los vas a conocer. Muchas veces venimos aquí a la iglesia y la iglesia es un ambiente fácil y sencillo y qué sé yo, y todo el mundo puede hacer casi de todo, pero cuando se refiere a ministrar para el Señor, si no tenemos un pedigrí limpio, tenemos que arreglarlo antes de que usted represente a Dios.
Yo sé que hay gente que hay sitios donde uno se aparece, vacía una sala, pone muchas sillas y comienza una iglesia. No tiene que darle cuenta a nadie. Pero no es así el ejemplo que vemos en la palabra de Dios. Y no es así en nuestro caso personal. Antes de yo ser ministro aquí, yo tuve que volar aquí, entrevistarme con 3 comités y ya había mandado muchísimos papeles y muchísimas cosas. ¿Quieres saber dónde hay un buen consejo? Fíjate cómo vive. Fíjate cómo viven sus hijos. Dice la palabra con respecto a los ministros. Si no pueden administrar su casa, tampoco pueden administrar la casa de Dios. ¿Quieres un buen consejo? Un buen consejero, fíjate en su vida. Por su fruto lo vas a conocer. Esa es sabiduría de Dios. Amén. Ahí hubieron un poquito más. Vamos a cerrar este negocio porque la hora se nos está yendo y todavía queremos coger un poquito más de gustito adorando al Señor. Una consideración final nos dice el apóstol Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante las obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Y esa es la otra cosa. Un buen consejero no se identifica porque tiene la mejor marca de carro, usa el mejor traje, tú sabes, habla con la perfecta dicción. Hablar bien está bien, eso no es problema. Lo que quiero decir es que lo cortés no quita lo valiente. ¿Entienden eso? Si hay alguien que realmente piensa que es entendido y que está llevando un buen consejo, que lo demuestre con su buena conducta. Y una parte súper importante, porque de las pocas cosas que Jesús dijo, ¿ustedes se fijan cómo yo soy? De las pocas cosas que Él dijo, fíjense en mí, fue que soy manso y humilde de corazón. No, pastor, pero usted sabe que la gente, si ven que usted es manso, ellos piensan que usted es un menso. Entonces nadie quiere que abusen de sí mismo. Entonces no queremos arriesgarnos a ser humildes porque pensamos que van a acabar con nosotros. Jesucristo fue humilde. ¿Y sabe dónde está Él ahora mismo? A la diestra del Padre. Es autoridad sobre todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, excepto Dios mismo. Así que, ¿de quién nos vamos a llevar del consejo? Verso 14, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Así trabaja el enemigo de nuestras almas. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Ese yo lo voy a poner en su sitio. Tú verás. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Podríamos decir muchas cosas de estos. Hay muchos textos bíblicos más que nos confirman todo lo que estamos diciendo. Pero tenemos que tener bien claro lo que hemos hablado hoy. Número 1, Dios dice, si te llevas de consejo, mueres de viejo, te va a ir bien.
El primer consejo que tienes que escuchar es el consejo de Dios mismo. Y su palabra es la más perfecta representación de la voluntad de Dios. Pero Dios, como decía en un texto, Él ha estado mandando sus servidores todo el tiempo. Y el primero que te mandó, tú lo viste cuando naciste, porque se llaman papá y mamá. Son autoridades delegadas de Dios. Y todo el resto del orden en la vida te presenta autoridades delegadas que si les haces caso te va a ir bien. A mí me dio consejos no puedo decir el primer jefe, uno de los jefes que yo tuve cuando empecé a tratar de entrar en el ámbito de trabajo, uno de los jefes que más bendijo mi vida, no conocía a Dios. Yo tuve que predicarle a él y hasta corregirlo en un momento crítico de su vida. Pero Dios lo usó para bendecir mi vida increíblemente. Y el arrogante que yo les dije ahorita, ese Dios lo usó para hacerme un hombre en el terreno del mercadeo. Me enseñó muchísimas cosas, aprendí y me fue bien, pero muy bien. Y era inconverso. Yo fui que tuve que decirle un día, no te apures, que mi vida la decide Dios, no la decide más nadie. Así que yo estoy bien. Y le tengo un cariño. Honremos a Dios, busquemos el consejo. Recuérdate, nadie es infalible. El consejo de nadie es infalible, solo el de Dios. Necesitamos consejo. En todo lo que hemos visto, la abundancia del consejo es la solución. El consejo de papá, el consejo de mamá, la palabra de Dios por sobre todas las cosas. El maestro en la escuela, el jefe en el ambiente de trabajo. Pero van a haber muchos impíos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque el jefe mío sea impío, él no se sale del control de Dios. Dios hace lo que quiere. Y si Dios quiere bendecirte, Dios lo va a usar para bendecirte, aunque Él no quiera. Bendito sea su nombre para siempre. Así que cuando tú te recuerdes en esta semana de este mensaje, piénsalo y busca el consejo de Dios. Busca una manera en la que de manera constante, organizada y disciplinada, escuches la voz de Dios. Considera tu contexto. ¿Qué etapa de tu vida estás? ¿Qué tanto te influencian papá y mamá ahora? ¿En qué etapa de tu vida estás? ¿Quién es tu jefe? ¿Quiénes son tus jefes? ¿Cuáles son las leyes que alguna vez pueden ser un reto? Piénsalo. Armoniza tu vida con Dios. Y en palabras populares, recuerda que el que se lleva de consejo muere de viejo. Vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. La gente de adoración pueden ir viniendo. Dile, Señor, ¿te oí a ti o oí a este señor que estaba hablando ahí? Háblate con el Señor ahora. Dile, Señor, oí tu palabra y algunas cosas están tan claras. Te pido que me alumbres, te pido que me des entendimiento, te pido que dirijas mi vida. Yo quiero que lo que ocurra en mi vida es tu deseo, sea tu plan. Quiero darte satisfacción, Señor.
Pero tengo tantas aspiraciones, Señor, tengo tantos amores. Mi familia, mi bienestar. ¿Cuántas cosas hay delante? Pero quiero, Señor, que me bendigas, quiero que ordenes mis pasos. Quiero ser discípulo. Quiero ser tu oveja y escuchar tu voz cada vez que lo digas, a lo lejos o cercano. Ayúdame a tener una vida guiada bajo tu consejo. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.